El domingo pasado, si ustedes hacen memoria, hablamos del carácter del creyente y vimos en las bienaventuranzas que hay actitudes y acciones. ¿Alguien se acuerda de la primera bienaventuranza? Los pobres en espíritu. ¿Qué más dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aclaramos que era pobres en espíritu. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Qué es ser un pobre en espíritu? Correcto. Aceptar humildemente que dependemos de Dios. Si alguna vez le toca predicar a usted sobre las bienaventuranzas, hoy ya sabe lo que significa pobre en espíritu. No es de escasos recursos económicos. Hoy vamos a seguir viendo, hermanos, siempre Mateo 5. Y el tema de hoy es la moralidad cristiana, los fundamentos morales. Quiero recordarle que estamos viendo los principios del reino. O sea, cómo funciona el reino. Y para eso vamos a orar. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, quiero darte gracias. Y queremos darte gracias por tu presencia. Queremos darte gracias, Señor, por la presencia de cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos que nos honran con su presencia. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Esta mañana, Señor, nos has concedido el privilegio de la vida. Tú nos das vida eterna en Cristo Jesús. Tú nos das vida espiritual a través del Espíritu Santo y nos das vida física. Y nosotros tenemos, Señor, ese gran privilegio de que tú sustentas la esperanza de la vida eterna. Tú nos haces espirituales y nuestro cuerpo, Señor, que recibe la salud, la vida física, se convierte en templo y morada de tu Espíritu. Ahora, Padre, ayúdanos. Nos sentamos a los pies de Jesús y pedimos al Espíritu de Dios que hable a nuestros corazones y que todos seamos edificados, clarificados y que podamos entender, Señor, cómo funciona el reino de Dios para que nosotros nos sometamos a los principios del reino de Dios y que un día podamos terminar nuestra carrera y verte, abrazarte, saludarte, adorarte, oh Dios, y que tu nombre sea glorificado y podamos tener la satisfacción que peleamos la batalla, terminamos la carrera y guardamos la fe. Gracias, Señor, por tu presencia. Háblanos. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy, hermanos, es la moralidad cristiana. Los principios morales. ¿De dónde vienen? Los principios morales vienen de Dios. Sí. Y fueron trasladados al ser humano. No se olvide que usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, entonces la semejanza no puede ser física, porque Él no tiene cuerpo, Él es espíritu. Entonces la semejanza con Dios es moral. Y hoy vamos a ver cómo se piensa en el reino y cómo se debe de pensar cómo debe de pensar cada uno de nosotros. Entonces el tema de hoy es la moralidad cristiana. La verdad central dice: los ciudadanos del reino de Dios se caracterizan por su moralidad cristiana. Si los que estamos aquí nos consideramos firmemente que somos ciudadanos del reino de Dios, entonces debemos caracterizarnos por una moralidad diferente a la que el mundo tiene. Acuérdense que el mundo tiene su forma y su estilo, sus metas, tiene sus propósitos, todo eso. Pero usted y yo en el reino de Dios tenemos otros.
Y la única forma que usted los conozca es que lea la palabra del Señor, ¿verdad? Nuestro deber con nuestro amado hermano Atilio y su servidor es trasladárselos, pero ya obligarlos no podemos. No, ahí usted decide si se va a sujetar a la palabra o va a seguir como va, ¿verdad? Entonces, pero nuestro deber es animarle a que nos sometamos a los principios del Señor. El versículo clave está en Lucas 10. Vámonos ahí, vamos a estar viendo Mateo 5, pero vámonos un ratito, deje una ceñita ahí y vámonos a Lucas 10. 10:27. Lucas 10:27. Lo tenemos. Bien. Dice Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le vamos a quitar el principio porque este mandamiento lo está repitiendo un intérprete de la ley que llegó a hablar con el Señor. Y el Señor le preguntó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Por qué le llegó preguntando: maestro? Si usted se fija, en esa época al Señor Jesús, los que llegaban de otro lado, siempre le llamaban maestro. Para ellos era un rabí, sí le llamaban un rabino, una persona que enseñaba la Torá, que nosotros lo conocemos como la ley. Entonces, él llegó y le dice: maestro, ¿qué haré? Esa es la pregunta que él hizo en el 25. Y él le hace una pregunta al Señor: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él se fue al primer gran mandamiento, que nosotros deberíamos de saberlo de memoria. ¿Por qué? Porque los principios del reino se dieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se desarrollan. Es lo mismo. Bien, leamos en voz alta Lucas 10:27. Después de los dos puntos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Creo que se nos va a hacer fácil si nosotros hacemos el orden en que está. Hay que amar al Señor con el corazón, el alma, las fuerzas y la mente. Hay que amar a Dios con el corazón, con el alma, con las fuerzas y con la mente. Hoy repitámoslo en voz alta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Volvemos otra vez a Mateo 5. Hoy, hermanos, en este pasaje vamos a hablar de la ira, el tema de la ira, el perdón, el amor a los enemigos, la transformación interior, porque el Señor Jesús nos desafía a seguirlo con integridad y amor, pero nos enseña que la forma en que tratamos a los demás es importante para Dios. La forma en que nosotros nos tratamos es importante para Dios. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, unos pasajes donde el Señor usa una figura que se llama antítesis. Se dice una cosa y la siguiente frase dice lo contrario. Hay un encontrón de frases, pero la idea es dejar bien claro algo. Por ejemplo, vamos a leer que él nos va a decir en cada inicio: oíste que fue dicho. Pero después dice: pero yo os digo. Y vamos a ver cómo el Señor, hermanos, oiga bien, el Señor Jesús nos va a llevar al espíritu de la ley.
realmente cómo Dios pensaba. Porque los fariseos a la altura, hermanos, cuando el Señor llegó, ¿cuántos años habían pasado desde el último profeta, hermano? Malaquías fue el último. 400 años. En 4 siglos, Dios guardó silencio. Dios ya no dijo nada. Mira, hermano, en esos 4 siglos se levantaron un montón de corrientes, de tal manera que cuando Cristo nace, ya las autoridades religiosas de Israel que antes gobernaban, y los sacerdotes y los gobernadores, ya no. Hoy había un parlamento bajo el Imperio Romano que se llamaba el Sanedrín, y estaba compuesto por ancianos de la ley, por intérpretes de la ley, por escribas, por fariseos, por saduceos y herodianos. Había una sola mezcla. Entonces ellos muchas veces, hermanos, interpretaban la letra de la ley. Pero cuando Jesús se levanta, hermanos, y al nomás comenzar, Él dejó claro cuál era el espíritu de la ley. O sea, realmente, ¿qué estaba pensando Dios? Antes les costaba, hermano. Antes les costaba. Pero hoy no debería costarnos porque tenemos la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Verdad? Fíjese que allá en Levítico el Señor dijo: sed santos, porque yo soy santo. Ah, sí, fue para para el Antiguo Testamento. Pero resulta que Pedro nos vuelve a decir: dice Dios, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo. O sea, hermano, no puede ser que la ley solo fue para aquellos que se santificaran y hoy no. ¿Por qué? Por una sencilla razón: Dios es santo. No fue santo en la ley y hoy ya no. Que hoy va a ser un Dios que va a permitir todo. Los principios siguen igual. Entonces, nosotros tenemos que no solo centrarnos en la letra de la ley, porque eso trae a veces mucha confusión. Lo mismo que le pasaba a los dirigentes. Mire, comenzaron a hacer un montón de mandamientos a partir de la letra de la ley y torcieron todo. Y ya va a ver cómo el Señor los va desenmascarando uno tras uno. Hoy vamos a ver a partir del versículo 21. Versículo 21. O sea, la otra parte de Mateo 5 hasta el 48. Leamos, hermanos, los primeros del 21 al 26. Mateo 5, 21 al 26. ¿Lo tenemos? Bien. Leo el 21. Oíste que fue dicho, oiga bien, a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Léame el 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Imagínese, hermano. Le leo el 23. Por tanto, después de que él describe el principio, aquí viene la aplicación. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, escuche bien eso. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? No entres a la iglesia, ¿verdad? No le hables. Yo estoy leyendo otra versión. Deja ahí tu ofrenda delante del altar, no se la vaya a llevar. Y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué dice el 25? Bueno, a usted les toca el 24, voy con el 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Y cómo termina?
de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante, el último centavito, diríamos nosotros. El domingo anterior, hermano Atilio nos terminó diciendo que Jesús dijo ante el asombro de los demás: yo no he venido a violar la ley, he venido a cumplirla. Así que todos aquellos que dijeron: no, mira, yo la gracia va a estar bonito porque vamos a poder pecar, porque ya no estamos bajo la ley y Dios siempre nos va a regalar el cielo. Entonces Jesús les tapa la boca. Yo no he venido, les dijo, a violar la ley, he venido a cumplirla. Después de que les dice eso, hermano, el Señor en este pasaje aborda un problema tremendo como es la ira. Fíjese bien, la enseñanza de Jesús nos guía a gestionar nuestras emociones y priorizar las relaciones pacíficas. En esta primera parte, hermanos, el Señor nos va a decir con los pasajes: eviten la ira. Eviten la ira. Y en este pasaje especialmente se refiere a la ira vengativa. Y fíjense que el Señor se va a un mandamiento que Dios escribió con su dedo. ¿Alguien sabe cuál fue la única parte de la Biblia que Dios la escribió? Porque lo demás lo escribieron 40 hombres siendo inspirados. Pero hay una parte de la Biblia que Dios la escribió directamente. Son los 10 mandamientos. ¿Y en qué los escribió? En piedra. Pero los profetas dijeron algo curioso: que venía tiempo en que Dios se iba a escribir sus leyes en el corazón. Y dice que cuando las escribiera en el corazón, nosotros, los que recibiéramos la palabra de Dios y dejáramos que el lugar donde se escribiera fuera nuestro corazón, nos dio la promesa que nosotros sí íbamos a poder guardar la ley. En otras palabras, obedecer al Señor. Entonces, hermano, el Señor comienza con esta declaración. Fíjese que, de acuerdo a lo que leímos, Jesús está diciendo que la ira es igual a un asesinato. Ay, Padre. Y aquí todos nos enojamos. Hasta Jesús se enojó, ¿o no? Entonces, ¿cómo hacemos, hermanos? Porque aquí el Señor ya nos metió en un berenjenal bien tremendo. Porque el Señor está diciendo con respecto a la ira. Y para hablar de la ira, se agarra ni más ni menos de que del mandamiento que dice: no matarás. Imagínense. ¿Por qué? Porque cuando alguien mataba, hermanos, cometía un asesinato. Hay muertes accidentales. O algunos lo hacen parecer accidental, vea. La señora que se quiere quedar con un seguro de más de $100,000 del esposo. ¿Vea? Y le pone algo por ahí, vea. Y resulta que se murió el señor. Hay algunos años con las investigaciones, medicina legal dice: la señora lo mató. No goza del dinero ni de la libertad. Entonces, fíjese cómo el Señor compara el no matarás con una expresión de ira vengativa. Ya lo leímos. Oíste que fue dicho: no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, nos hemos dado cuenta que cuando alguien cometió un asesinato tenía que morir irremisiblemente. Pero yo no sé cuántos han leído que a veces alguien mataba por accidente. Y de hecho la palabra pone un ejemplo. Dice: si habían dos trabajando en el campo, dice, y a alguien en el hachazo que tiró se zafó el fierro, vea, y le fue a caer en la cabeza al otro. Dice: para eso vamos a tener ciudades de refugio. Y entonces el que había hecho una muerte
por accidente, inmediatamente, hermanos, salía corriendo para la ciudad de refugio. Habían varias. Solo le estoy poniendo la idea. ¿Cuál era? Que los familiares del muerto no lo agarraran y lo mataran en venganza, porque era una muerte accidental que a cualquiera le puede pasar, ¿verdad? A cualquiera. Pero el Señor se está refiriendo al no matarás como un asesinato. ¿Qué es eso? Que había ira, que había premeditación, que había alevosía y ventaja. ¿Algún hermano abogado que me confirme aquí? Yo he oído, ¿verdad? Pero si algún abogado, tenemos dos abogados. ¿Ando perdido o no, hermano? Por ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, esa ley de Dios la tomaron los gobiernos. Roma tenía un jus civilis, un derecho muy adelantado. Estaba tan bien el derecho en Roma, hermano, que muchos de los principios del derecho internacional y el derecho de los países está basado mucho también en el derecho romano, pero también lo agarraron de la Biblia. Entonces, no matarás. Pero mire con lo que sale Jesús aquí, hermano. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, hermano, la letra dice no matarás, pero el pensamiento, la intención de Dios o la idea de Dios era lo que movía esa acción. Entonces Dios no castigaba con juicio el hecho físico, sino que castigaba la intención, la ira vengativa. Entonces, hermano, muchos de nosotros, si nos descuidamos, podemos caer en la ira vengativa. Quizás no matemos, pero dan ganas. Si tuviera yo, no sé a cuánto les ha pasado que de repente ya son creyentes y alguien los ofende. Y resulta que en el pasado fue bueno para el corvo. O con la Jericó pegaba a 20, 30 metros. No sé a cuánto les pasó, vea. Y cuando alguien los ofende, yo que ya son creyentes en Cristo Jesús, pues usted ya no tiene armas y Dios lo ha cambiado. Pero yo he oído que a algunos se les sale, me hubiera agarrado cuando yo era guerrillero. Me hubiera agarrado cuando yo era del escuadrón de la muerte. Ay, no dejo. O sea que hay una intención de matar. ¿Verdad que sí? Ay, hermano, entonces en la Biblia el Señor está señalando lo de adentro, no lo de afuera. Entonces nosotros deberíamos ponerle atención a eso, porque hoy en las congregaciones hay gente que no se habla. No se habla. Y yo le voy a decir otro agravante más grave, y son familiares. Y eso es más grave. Y no se habla porque el papá se acaba de morir y dejó no sé cuántas manzanas por ahí de tierra, dejó varias casas y se hace un pleito terrible porque el Señor nos repartió en vida. No sé cuántos han escuchado historias de que los hermanos se han matado por un par de billetes. Pero mira dónde lo lleva el Señor. Versículo 22. Dice que el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero cualquiera que le diga necio a su hermano, porque alguien que está bien molesto y por ser evangélico no le pega sus partes turpones, bien le puede decir un par de malas palabras. O sea, el arma que usó es diferente, pero la intención es la misma. Necio, pero ese necio viene de un corazón que está encendido, está explosivo. Dice el Señor, también esos son dignos de juicio, dice. ¿Y cuántas veces hemos venido a tomar la Santa Cena con el corazón bien duro? Pero duro. Porque hay personas que me han ofendido
y la verdad es que yo no les hice nada y yo no sé por qué me han hecho eso. Yo ya le pediría perdón al Señor, pero nos cambiamos de nivel porque en tal nivel está el al que yo no le quiero hablar. Entonces le pregunto, ¿será agradable a Dios? ¿Ah? Es más, si usted lee 1 Corintios 11, después de lo que leemos aquí en la Santa Cena, si usted lee los siguientes versículos, dice que aquel que come y bebe el cuerpo del Señor sin discernir, juicio come para sí. Por eso hay muchos enfermos, dice el Señor, y muchos debilitados, y algunos ya se murieron, dice el Señor. Es que nosotros podemos hacer grescas entre nosotros, hermanos, pero con Dios no se juega. Iglesia del Señor, con Dios no se juega. Y el hecho de que en el 2021 hay un montón de religiones. Mira, a propósito, ya se dio cuenta que las megas iglesias están en quiebra. Se les acabó la fiesta. De la pandemia para acá, las mega iglesias están con serios problemas. ¿Por qué? Porque la mentira no dura mucho. Así que usted persevere en la fe que el Señor le ha dado. Entre paréntesis, vea. Entonces, la ira no resuelta es venenosa, puede destruir el bienestar de una persona y los amigos. Explica Jesús que conduce al juicio y Él requiere que sus seguidores se reconcilien con sus hermanos creyentes. Lo que dice después es curioso. Dice, necio, el que diga necios hermanos será culpable ante el concilio. O sea, puede para Dios, así como el no matar llevaba a los tribunales a alguien, para Jesús el que dice necio a su hermano también está expuesto a los tribunales. Y el que le dice fatuo, ¿qué será fatuo? Es como una palabra igual, hermano, de necio. Viene siendo como falto de razón, y usando términos más fuertes podemos decirle estúpido y todo eso. Eso significa fatuo. Cuando alguien dice eso, hermano, no está contento. No lo dice contento, lo está diciendo molesto. Y Jesús dice que no hay que decir eso. ¿Por qué? Hay una razón por la que Jesús nos está dando este principio, y es que nosotros somos un cuerpo. No somos una pizza. ¿Verdad que no somos pizza? Cuando usted se come una pizza, ya va señalada las partes, vea. Ya te le dan en su cuchillo para que usted vaya partiéndola. Pero la iglesia no es una pizza que cada quien agarra su pedazo. Somos un cuerpo. Y la ira rompe la unidad que Dios quiere. Imagínense Jesús en Juan 17, Señor, que todos sean uno como yo soy uno. Y yo con mis odios, con mis aborrecimientos a los demás, estoy rompiendo la unidad del cuerpo de Cristo. Y donde no hay unidad del cuerpo de Cristo, el Espíritu de Dios no puede obrar. Por eso muchos creyentes no reciben el bautismo del Espíritu Santo. Por eso muchos creyentes no son sanados de esas enfermedades que Dios los podía sanar. Por eso muchas personas no quieren saber nada de nuestras iglesias, porque nos conocen. Ahora le pregunto yo, ¿será importante la unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo estaba en Hechos 2? ¿Cómo estaba la iglesia cuando vino el Espíritu Santo? Unánimes, juntos. Y dice que como estaban unánimes juntos, Jesús les dijo, váyanse para Jerusalén. No se muevan de ahí. Fueron obedientes, se fueron para Jerusalén. Y allá estuvieron. Estaban unánimes juntos, en un solo sentir. Y cuando vino el Espíritu Santo, usted termina de leer Hechos 2, dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Había unidad tremenda. Habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, hermano, la unidad del cuerpo de Cristo es un gran elemento para que el Espíritu de Dios comience a obrar en nosotros y comencemos a ver la gloria de Dios entre nosotros, hermano. Porque no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay corazón que Dios no pueda cambiar. No hay atadura que Dios no pueda romper, porque Jesucristo es todopoderoso y su sangre es suficiente para lavarnos, para limpiarnos y para cambiar nuestras vidas, hermano. Pero ¿por qué hoy no se ven almas muchas? ¿Por qué seguimos con las mismas enfermedades? Porque es probable que no estamos fomentando la unidad. Ahora, yo les decía ayer a los hermanos que esto de la unidad
no solo se ve en Hechos y en Efesios. Esto de la unidad viene de antes. ¿Cuántos se acuerdan del Salmo 133? A ver, dígalo pues. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonías. Y sorpresa, lo que dice el Salmo es lo que pasó en el Pentecostés. Es como el buen óleo. ¿Y qué es el buen óleo? Es aceite. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Es como el buen óleo sobre la cabeza y la barba de Aarón. ¿Y qué era Aarón? Era el sumo sacerdote. Si usted ve hoy, no hay oficio de sacerdote. En el cuerpo de Cristo no existen. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y maestros. Sacerdotes ya no hay. Hermano, ¿y por qué hay una iglesia que tiene? Vaya a preguntarle, porque aquí en el evangelio no hay. Fíjese, qué tremendo. Usted y yo somos el real sacerdocio. Ya no es oficio, es un estilo de vida el que tenemos hoy. Por lo tanto, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza y sobre la barba de Aarón. ¿Qué está diciendo? Es como el Espíritu Santo llenando a los reales sacerdotes. Es exactamente lo mismo. Entonces, hermano, cuando aparece la ira en el corazón de las personas, el aborrecimiento, el odio, y dejan de hablarse entre uno en vez de buscar la reconciliación, están rompiendo la unidad del cuerpo de Cristo. Y eso tiene efecto en toda la congregación. ¿Se acuerda cuando Josué le dio 13 vueltas a Jericó? Y la última fue que gritaron y entraron y conquistaron una ciudad de estado que no se podía entrar por ningún lado, de las más fuertes. Hermano, pero qué estrategia más bonita la de Dios. Mire, los puso ahí algo descabellada, no se sabía que Dios estaba probando la obediencia. Dios estaba enseñándole a Israel a que obedeciera. No era la vuelta, era la obediencia. Pero resulta que Acán había agarrado un lingote de oro, un manto babilónico precioso y 200 piezas, no sé si de oro o de plata. La siguiente guerra con Ai, un pueblo chiquitillo, no la ganaron. Y dice el Josué rompiéndose. ¿Y qué le dijo Dios? Hay pecado, hombre. Levántate, le dijo. Hay pecado entre ustedes. No había pecado. Ni siquiera había pecado él y la señora. No, solo él. ¿Por qué? Porque Jericó era anatema. O sea, era una ciudad que Dios había dado la orden que toda iba a ser destruida y que no se tocara nada. Y él tocó el anatema. Hoy, tristemente se lo voy a decir, en Apocalipsis dice que está la gran ramera. La gran ramera religiosa. Ya hay profecía para destruirse. Entonces esa gran ramera no la deben de tocar los evangélicos. Cuando Juan recibió esa profecía, el Señor le dijo: la gran ramera es la ciudad que está sobre todas las ciudades. En ese momento era Roma. Y hoy sigue siendo Roma. Roma es el último vestigio de toda la idolatría perversa que comenzó con Nimrod en el Sinar. Ellos tomaron esa cuestión. Entonces, hermano, toda cobertura que dé y que usted está ahí tiene grandes problemas. Por eso el Señor dijo: salid de ahí, pueblo mío. Yo se lo digo. Sí. Entonces, hermano, un corazón lleno de odio, de aborrecimiento, arruina toda la congregación. Y aquí, ¿cuántos nos hemos enojado más de alguna vez? Las dos levanto yo. Las dos levanto yo. Mire, nos hemos enojado, pero entiendo yo que nuestros enojos no son vengativos. Algo nos cayó mal, pero
Así todos encendidos, pero le pedimos al Señor que nos ayudara. No, ya me están asustando. Y Dios nos ayudó. Ay, Señor, líbrame de Misael. ¿Ya? Líbrame de mí mismo. Así decía Martín Lutero. Dios mío, líbrame de Martín, líbrame de Martín. O sea, él estaba orando por sus situaciones. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. En otras palabras, nuestras relaciones con otras personas afectan directamente nuestra relación con Dios. ¿Cómo analiza usted el hecho de que después de hablar de que no le digamos necio a nadie, le digamos fatuo, dice, por tanto, si traes tu ofrenda a tu altar y llegando al altar te das cuenta que tenés algo contra un hermano, ¿cuál es el consejo de Jesús? Deja la ofrenda en el altar. Ay, Señor, pero si dejó el sobre ahí se lo van a robar. Es que antes no era dinero. Antes las ofrendas eran corderos, machos cabríos, ovejas, que se presentaban por el pecado, por holocausto, para ofrendas de paz. Entonces, hermano, Dios no va a recibir mi oración. Dios no va a recibir mi lectura bíblica. Dios no va a recibir mi canto, aunque lo haga con lágrimas, si en mi corazón hay odio o hay aborrecimiento. No lo va a recibir. No lo va a recibir. Hasta me atrevería a decirle que ni su diezmo le va a recibir el Señor. Ah, mejor así no doy. Ese es tema para otro día. Entonces, hermano, el Señor dice, por tanto, trae tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Todo lo que usted y yo le ofrezcamos al Señor, especialmente en nuestra vida, tiene que ser ofrenda agradable a Jehová con un corazón limpito. Sí. Por eso Romanos 12 más tarde dice, hermanos, por la misericordia de Dios que ustedes han recibido, les ruego que presenten el cuerpo de ustedes en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto, es la adoración razonable de ustedes. No se amolden al presente siglo, sino transfórmense con la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermano, quedamos de que lo importante acá es que una manchita de esas, una raicita de esas, hermano, afecta nuestra relación y nuestro culto a Dios. ¿Y por qué solo dos miren a mí? Ya me están preocupando ustedes, iglesia amada. Cualquier cosita de esas adentro afecta nuestra relación con Dios. Yo no le voy a dar el cielo. Usted tiene todo el derecho de aborrecerme, de odiarme, de hablar mal de mí. Yo no le voy a dar el cielo. Pero Dios sí. Entonces, arréglese con Dios. Esa es la idea. Así que esta es una advertencia, ¿verdad? Sería prudente recordar lo que dice Pablo, que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto pecamos. Entonces no merecemos la salvación. Todos necesitamos el perdón de Jesús. Entonces, por lógica, nosotros tenemos que aprender a perdonar, a pedirle perdón. Es más, tenemos que pedirle perdón al hermano que nos ofendió. Si usted no fue el que ofendió, usted tiene toda la solvencia moral para acercarse al hermano, a la hermana. Hermano, pues yo veo que usted está un poco cambiado conmigo, hemos sido muy amigos. Así que si en algo yo lo he ofendido, perdóneme, usted tiene solvencia para hacerlo, porque usted no ha hecho nada. Bueno, usted cree que no ha hecho nada, pero no sabe qué pasó. Entonces, hermano,
el Señor dice que antes de ir al culto, a cantar, a ofrendar, a leer la palabra, antes de en la mañana a orar, antes de irnos, nosotros tenemos que arreglar las diferencias que tengamos con alguien. Va, ahí quedamos, vea. Entonces quedamos claro que la ira es equivalente al asesinato. ¿Vea? Tenemos nosotros, hermanos, que buscar la reconciliación y el perdón cuando surgen conflictos. ¿Cómo? Trabajando activamente para resolver las diferencias y restaurar las relaciones, así como lo enseñó Jesús en este sermón del monte. Nosotros debemos examinar las motivaciones, reflexionar sobre nuestras actitudes y eliminar la ira y el desprecio de nuestro corazón para que Dios nos perdone. Si perdonáis vosotros vuestras ofensas, Dios los va a perdonar, dice más adelante en Mateo 6. Pero si no perdonáis las ofensas, Dios tampoco los va a perdonar. En Mateo 6, creo que el otro domingo lo vamos a ver con el hermano Atilio. Entonces, que Dios me perdone a mí depende de que yo tenga un corazón perdonador. ¿Y yo por qué me voy a cerrar? Hermanos, no merecemos el amor de Dios. No merecemos, hermanos, que la gracia de Dios. Pero ya se dio cuenta que este día el sol salió para los enojados y para los contentos. Dios no anduvo diciendo a aquel no le voy a dar sol porque es un gran empurrado. No, no, no. A todos nos mandó el Señor el sol. Y quiero decirle algo, todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no tiene por qué a darnos favores. Dios no tiene por qué oírnos. ¿Por qué? Porque somos sus enemigos. Pero un día Cristo nos reconcilió con Dios. Entonces, hermano, ¿por qué no voy yo a quitar esa cuestión que cargo y decirle, mira, hermano, yo no me siento bien, yo siento que hasta la comida me está cayendo mal, yo vengo a pedirle perdón, y va a ver cómo va a sentir una paz que solamente Cristo puede dar? Seguimos leyendo, mis hermanos, 27:30. 27 al 30. ¿Sí? Vamos a hablar que la lujuria equivale al adulterio. Estamos viendo que hay que evitar la ira y la lujuria. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ayúdeme con el 28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, mira, aquí viene el otro por tanto. Dan miedo estos por tantos, hermano. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. ¿Y qué más? Échalo de ti. Pues mejor te es, oiga la sentencia, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, que de eso nos ha librado Él. ¿Qué dice el 30, hermano? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús aborda ahora el tema de la lujuria y adulterio, destacando la importancia de controlar los pensamientos y las acciones sexuales. Al igual que la ira, el deseo sexual no es malo en sí. ¿De dónde viene el deseo sexual? Y no, Dios lo puso, pues. Dios no es malo. Pero ¿cuál es el marco legal para que yo pueda, hermano, satisfacer mis deseos sexuales? Es el matrimonio. Cuando es fuera del matrimonio, hermanos, entonces es pecado grave delante de Dios. Pablo llegó a decir, cualquier pecado está lejos del cuerpo del hombre, pero cuando el hombre adultera o fornica, contra su propio cuerpo peca. Y termina diciendo, no se les olvide que ustedes son templo y morada del Espíritu de Dios. Se lo dijo a los corintios que eran meros traviesos. Fíjese bien, en este momento, mi hermano, Jesús explica que mirar a alguien con lujuria es equivalente a cometer adulterio. Oiga la aclaración que hace. Mirar con lujuria. No dice mirar, si todos miramos, hermano. Pero no hay aquella morbosidad. Usted va al camino, vio entrar a las hermanas, vio entrar a los hermanos, normal. ¿O no?
Ve en la calle usted normal. ¿A qué mirada se refiere Jesús? A la mirada para codiciarla. Textualmente, si alguien, yo le digo, está escrito, dice él, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Esa es la acción física. Esa es la acción física, la letra. Hoy él nos explica, hermanos, él nos explica el espíritu, lo que Dios estaba pensando, porque él es Dios. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O adulterio o fornicación por WhatsApp. O adulterio o fornicación por Face. Hermanos, es la intención del corazón. Entonces dice el Señor, pero el remedio que da el Señor es bien duro, hermano. ¿Verdad que es bien duro? Debemos ser conscientes de nuestros secretos internos, deseos secretos, así como somos conscientes de nuestro comportamiento en público, así como cuidamos la apariencia ante los demás, que ellos solo ven lo de afuera. Debemos de cuidarlo de adentro, porque eso solo Dios lo ve. Cuando usted oiga que alguien le dice, no, yo puedo andar como quiera porque Dios ve el corazón, ¿qué estará viendo Dios en ese corazón? Muchas veces el andar mal vestido solo es el pecado visible, pero el montón, la montaña invisible es mucho más grande. Sí. Entonces, mis hermanos, el Señor es bien claro con nosotros, ¿verdad? Dice, si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que después de que el Señor dice eso, usa imágenes terribles. Dice que si el ojo nos hace pecar, hay que sacarlo. Si la mano nos hace pecar, hay que cortarla. O sea, Jesús se va al extremo y nos presenta una figura literaria que se llama hipérbole, que significa exagerar las cosas. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué el Señor se pone en esa posición? ¿Por qué nos dice, mira, si ya caíste en el error de ver a otra señora que no es la tuya, sacate los ojos? Le pregunto, ¿cree usted que con sacarse los ojos se me va a quitar la maña a mí? ¿Ah? No se me va a quitar, hermano. Porque la maña no está en los ojos. ¿A dónde está? En el corazón. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor con eso? No vamos a hacer eso, hermano. Lo que Dios está diciendo es que debemos tomar medidas radicales. Sí, medidas radicales. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Así de sencillo, ¿verdad? Debemos estar dispuestos, pues, para enfrentar el pecado dentro de nosotros y crecer como cristianos. O sea, tener la capacidad de resistir la tentación y dar fruto del dominio propio. Quiero decirle, hermanos, que para enfrentar esta situación de las miradas lujuriosas, el Espíritu Santo ha provisto al creyente de un don, de un fruto que se llama la templanza o dominio propio. Ay, hermano, pero a mí no me funciona, fíjese. Es que ya le dije que es del Espíritu. O sea, tiene que estar dentro de usted el Espíritu. En resumidas cuentas, hermano, todas las debilidades que como hombre yo pueda tener, o usted como mujer, con la presencia del Espíritu de Dios, las podemos vencer. Así en la pura posta, no se puede, hermano. No se puede, ¿verdad? Necesitamos la ayuda del Señor para que Él nos saque adelante. Entonces, no se le olvide que tanto la ira como la lujuria, Dios quiere que los evitemos, ¿verdad? Por eso Dios usa esa hipérbole bien exagerada, ¿verdad? Que debemos nosotros cuidar. ¿Por qué? Tiene consecuencias negativas para la familia, para el trabajo y para la iglesia. ¿O no? Imagine que la señora lo cacha a usted viendo a otra. ¡Ay! Prepárese.
prepárese que cuando lleguen a la casa y que le miraba, que le estaba viendo, ¿por qué no te vas con ella? Bueno, ese va a ser pleito seguro. Pero en el trabajo va a comenzar la bulla. Dicen que fulano ya no está con, y no hay puramente, pero en el trabajo van a decir que ya anda con la bocha. Y en la iglesia le vamos a quitar los privilegios. Mire, es una cadenita, pero hay algo más grande que uno se le olvida. Un día de esto nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Verdad que sí? Usted puede evadir con una técnica perfecta la familia, el trabajo, la iglesia, menos a Dios. No os engañéis, dijo Pablo. 3 puntos suspensivos. Debemos tener cuidado, porque vamos a responder. Entonces, ¿qué hay que hacer? La clave, hermano, es proteger nuestro corazón y nuestra mente de los pensamientos impuros y los deseos impuros. Muchas veces nacen de lo que vemos y oímos. En lugar de sencillamente reaccionar a la tentación, es bueno tomar medidas. Una de las fuentes que le enferma la mente a nosotros es el teléfono. Yo le podría decir, mire, póngale filtros, póngale eso. No, hombre, empiece a usar menos. Si va a ser para llamadas, para mensajitos, para ver un mensaje del Señor, amén. Pero ya no pase las 2 horas en YouTube. Porque a veces lo que menos vemos son mensajes, vemos otras cosas, vemos chistes, todo eso. Entonces, hermano, las plataformas de hoy son una fuente para corromperle la mente al creyente. ¿Verdad que sí? Entonces, otra cosa, hay que crear límites en las relaciones personales. Santiago, en Santiago 1:14, dice cómo comienza la cosa y cómo termina. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, para quienes luchan con la tentación sexual, es necesario llevarlo ante el Señor. No pelee solo. Y si usted conoce y es amigo de hermanos mayores, que usted los ve fuertes espiritualmente, acérquese a ellos si tiene confianza. Tenga cuidado, porque las interioridades de uno, si usted se acerca a que alguien le ayude y no es evangélico, téngalo seguro que en 2 horas todo el mundo sabe lo que usted tiene. No le van a guardar el secreto, pero es necesario confesarlo ante el Señor. Y si usted no tiene mucha pena, acercarse a alguien de hermano, yo tengo un problema y quiero que me ayude a orar, para que usted salga adelante, porque con Cristo tiene solución. Hoy nos vamos a Mateo 5:32, 31 y 32, vamos a hablar acerca del abandono y adulterio. Lo que sigue. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús continuó su discusión sobre la pureza sexual al abordar el divorcio. Observe cómo desafía el Señor las normas sociales de la cultura y dirige la atención de las personas al corazón del problema. Las declaraciones de Jesús sobre el divorcio están vinculadas a su enseñanza sobre la pureza sexual. Oiga la explicación que da el Señor. Jesús explicó que cualquiera que se divorcie de un cónyuge, excepto en caso de infidelidad marital, hace que el cónyuge cometa adulterio. Hoy, el principio de la enseñanza de Jesús se aplica no solo al esposo, como era antes, sino al esposo y a la esposa. Pero en general, en esa época, solo los maridos tenían la opción del divorcio. La mayoría de las esposas, con algunas excepciones, no tenían esos derechos legales. En algunos casos, los maridos abusaban de ese privilegio legal y dejaban a su esposa en la indigencia. ¿Qué está pasando? Esta cuestión vino del antiguo tiempo.
le llegaron a Jesús. Aquí él lo mete en el Sermón del Monte, pero en Mateo 19 se le acercaron y los escribas le dijeron: Señor, a nosotros Moisés nos dio, ¿es bueno que el hombre se divorcie? Y Jesús de una vez le dijo: no, está escrito, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No se puede. Así le dijeron. Pero Moisés dio carta de divorcio. De ahí viene la duda. Y el Señor les dijo: sí, se la dio, pero por la dureza del corazón. Quiero decirle que en esa época, hermanos, solo el hombre podía divorciarse. La mujer no. De tal manera, hermano, que el hombre, si ya no le caía bien la señora, le daba carta de divorcio y quedaba tirada la señora. Y la mujer y los niños en esa época no tenían ninguna protección, porque el que llevaba sustento a la casa era el hombre. Entonces el hombre tenía todos los derechos de divorciarse por cualquier cosa. Pero acá el Señor pone una enmienda, dice: cualquiera pues que repudie a su mujer, denle carta de divorcio. Oiga lo que dice el Señor: cualquiera que repudie a su mujer, denle carta de divorcio. Pero yo les digo, en el versículo 31, él está, hermano, recordando lo que dice la ley. Pero en el 32, él hace la antítesis. Dice: yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Cuando hay un adulterio, mi hermano, y hay separación, entonces, cuando hay divorcio, perdón, por la razón que sea, dice el Señor que eso genera, cuando las personas vuelven a casarse, genera adulterio en el repudiado y adulterio en el que repudia. Pero pone una cláusula: a no ser por fornicación. ¿Qué significa eso? A no ser por romper los votos matrimoniales. Pero eso hay que explicarlo. Jesús explicó, fíjese, que cualquiera que se divorcie de un cónyuge, excepto en el caso de infidelidad marital, hace que el cónyuge cometa adulterio. Y ya le hablé de lo que abusaban los judíos en el tiempo de Jesús. La historia de la virgen, de la samaritana, hermanos, es un ejemplo. Jesús le dijo que había tenido 5 maridos, pero ella no podía pedir divorcio. De ella se habían divorciado los hombres. ¿Por qué razón? No dice la Biblia. Pero en ese contexto, la mujer no podía pedir divorcio. Entonces los 5 maridos que había tenido, había estado casado y la habían tirado de regreso. Y el que hoy tenía, igual. Tal vez estaba viviendo una relación ilegal. Entonces, así como le pasa a la pobre mujer samaritana, es posible que los maridos se divorciaran de ella por cualquier razón, ¿ya? Pero la enseñanza de Jesús no permitía este tipo de abandono. La declaración de Jesús subraya la naturaleza espiritual del matrimonio, ya que él señaló vacíos legales del pasado para centrarse en la intención de Dios para el matrimonio. Dado que el matrimonio es sagrado, el divorcio solo debe considerarse en respuesta a la traición más grave. Aunque el Señor pone a no ser, hermanos, por fornicación, lo que Dios espera, que cuando uno de los dos cónyuges ha fallado y muestra arrepentimiento, pues el cónyuge inocente tiene la opción de pedirle perdón, quizás pedirle un tiempo, pero la idea es volver a formar el hogar para que Dios los vuelva a bendecir. Muchos hogares se han rescatado de esa manera. El problema es que cuando el cónyuge que falló, ya sea hombre o mujer, no solo falló, sino que se separó del cónyuge inocente que no ha cometido pecado y forma otro. Y cuando ya tiene el otro, comienza a hostigar al inocente: dame el divorcio, dame el divorcio. Y le viene a decir hasta los años que ya ha estado con la otra persona. Entonces, hermano, hay un momento que el cónyuge inocente no puede más que darle la firma. ¿Por qué? Porque el otro no solo falló, sino que ya formó otro hogar.
Entonces, la realidad, hermanos, muchas veces nosotros, sin tener el conocimiento de Dios, opinamos y mandamos al infierno al que adulteró y al que no adulteró. Siempre que hay un caso de esos, mi hermano, de adulterio, hay uno que falla y hay uno que es inocente. Entonces, la Biblia lo deja claro. Ahora bien, la idea del Señor, mi hermano, que cuando hay errores y el que falló quiere volver, no va a venir el cónyuge inocente, no. Dice la Biblia, a no ser, dice la Biblia que ya pecaste y ya fallaste, yo no tengo por qué perdonarte. Entonces ahí, hermano, ya no hay presencia de Dios. El corazón puede estar muy herido, pero cuando nosotros analizamos de cuántas cosas nos ha perdonado, el Señor, es bueno que al que falló y se arrepiente, darle una segunda oportunidad. Por supuesto, usted le va a poner sus reglas, pero hay que darle una segunda oportunidad. Pero también hay casos como el que toca Pablo, hermano. Hay casos en el capítulo 7 de 1 Corintios. Pablo dice que puede haber en los matrimonios mixtos, que uno es cristiano y el otro no, puede haber violencia familiar. Entonces dice Pablo, el creyente, dice, no está sujeto a servidumbre. Eso quiere decir, no está sujeto a ser maltratado. Entonces hay situaciones que tal vez usted no está viviendo, usted está felizmente casado y levanta la voz y critica. Yo diría que deje que el Señor arregle esa situación. Y a los que han pasado por esa situación, hermanos, la cosa se va a arreglar si el que falló se arrepiente y quiere recuperar su hogar. Mayormente cuando ya tienen sus años, ya hay hijos, ya hay negocio, ya hay toda una vida, ya hay casa, ya hay vehículos y todo. Y que todo se va a perder porque alguien falló. Yo creo que el Señor sí le puede dar segundas oportunidades. Le voy a preguntar a alguien, ¿conoce algún personaje de la Biblia donde Dios le dio otra oportunidad? De veras. Y que sí, mire, ese no metió las patas, metió todo. Patas, manos, todo. Porque adulteró y asesinó. Sí. Y lo hizo porque estaban en guerra con Amón y él no quiso ir. Y por no estar en la guerra de Dios, tenía la mente desocupada. Y él vio quién fue. El rey David. Y cuando el profeta le dijo las cosas, se tiró de rodillas. Es pecado, le dijo. Sí, pero no vas a morir, le dijo. El Señor le dio segundas oportunidades en la época donde no se daban. La ley decía, mueran irremisiblemente. Entonces, hermano, para que usted extienda más fíjese que la Asamblea de Dios a nivel internacional ha tirado todo un artículo sobre eso. Es largo. Así que si alguien lo quiere, yo se lo puedo proporcionar. Yo precisamente lo bajé y lo estuve estudiando para que usted vea la conclusión de los teólogos de la conferencia. No aquí, sino de los Estados Unidos. Y a nivel global, ese es el pensamiento que se maneja. Entonces, Jesús continúa diciendo que el que se casa con una persona divorciada comete adulterio. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es temporal. Incluso las personas consideran que un matrimonio es nulo e inválido, pero Dios todavía reconoce que hay vínculos cuando no está la condición que Jesús puso. Los creyentes, hermanos, deben priorizar y valorar la santidad del pacto matrimonial. Esto lleva a los esposos y esposas a comprometerse plenamente, a buscar la solución en lugar de recurrir al divorcio. Es buena la consejería prematrimonial antes. Puede ayudar a las parejas a comprender los requisitos del matrimonio y prepararse para los desafíos que se avecinan. Ahora, cuando el matrimonio ya se ha llevado a cabo, también la consejería le puede ayudar. Pero puede haber una buena consejería, pero si en el corazón no hay anhelo de perdonar, no funciona ninguna consejería. Sí. A veces a mí me han dicho, hermano, mire,
fíjese que tal familia está, hable con ellos, que no sé qué. Fíjese que a nosotros nos han enseñado que no hay que ser metidos. Y eso es lo primero que nos dijeron en el instituto. O sea, la persona debe sentir confianza con uno. Y dice, mira hermano, tenemos este problema. Y ya con la ayuda del Señor le va ayudando al Señor. Uno dice, ¿y a mí qué me va a decir el Misael si no es ni casado? Hay ancianos aquí que le pueden ayudar. Ya lo han dicho, hermano. Gloria a Dios, digo yo. Problema menos. Somos 1150 miembros de la iglesia. Imagina 1150 de dificultad. Entonces, cuando alguien dice, no hay que más, entonces digo yo, gloria al Señor. Gracias, Padre. Me has librado de ese tumulto que se está haciendo ahí. Pero te puede considerar hermanos de la iglesia que le pueden ayudar, porque es bueno, pero no funciona ninguna consejería si no hay disposición para perdonar. El perdón puede recuperar esos matrimonios. Para quienes han experimentado el divorcio, hermano, y se han vuelto a casar, las enseñanzas de Jesús son un recordatorio para aprender de los errores pasados, construir relaciones saludables que honran a Dios en el futuro. Debemos tratarnos unos a otros con empatía y compasión en esa área. Cada matrimonio tiene sus desafíos y es imposible para nosotros saber todas las razones por las que las otras personas han experimentado el divorcio. Entonces, si alguien quiere que lo extendamos, es más, algún día yo voy a imprimir, hermanos, ese artículo sobre divorcio y segundas nupcias para que lo podamos compartir acá. Pero si alguien lo quiere llevar, ya yo se lo puedo pasar. De hecho, lo bajé del sitio de la conferencia de las Asambleas de Dios y ahí lo tengo para que, ahí está una conclusión. Larguísimo el producto, el tratado, pero está bien documentado, hermano, para que usted pueda tener el punto de vista correcto de acuerdo a la Biblia, porque si no, podemos pecar contra Dios. Podemos mandar al infierno al que Dios nos está mandando al infierno. Y si somos cheradas del que falló, podemos darle el cielo a nuestro chero y Dios ya lo mandó al infierno. Sí, tengamos cuidado. Vamos a terminar leyendo, hermano, ya no tenemos mucho tiempo, acerca de los juramentos. Vamos a terminar leyendo. Versículo 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Solo quiero decir esto, porque ya estamos terminando, el tiempo se nos fue y vamos a empezar a irse. Usted no necesita jurar para que le crean, ni por su mamá, ni por nadie. El Señor dijo, ahí habían unos juramentos en el pasado, pero el Señor les dice, no, hombre, no juren, mejor sostengan la palabra que han dado. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si ustedes dijeron que van a ir al culto y van a llegar a las 8:15, lleguen a las 8:15. Un ejemplo, vean. Claro, los que vinieron a las 9:30 pues se sienten aludidos, pero entonces el Señor dice que vuestro sí signifique sí y vuestro no que signifique no. No se mete en problemas, hombre. Si alguien le pide, hagamos esto, que no sé qué, si usted no puede, dígale, no, hermano, por estas y estas razones no puedo. Y se le dice, sí, hermano, hágalo. Lo que dice el hermano Atilio, que su papá le dijo, ¿verdad? Cuando se acabaron los hombres, aparecieron los abogados. Los abogados dan fe. ¿Cómo se llama esa cosa, ese papel que ellos hacen y uno firma? Declaración jurada. No,
miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Mire, su reputación como creyente va a crecer. Todos van a saber con lo que usted trata que usted es un hombre o una mujer de palabra. Amén. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Esa es la ley, hermano. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hoy no les voy a contar aquella pasada. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el 2. Y al que te pida prestado, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El Señor está diciendo en pocas palabras que no hay que vengarse. Porque el ojo por ojo, hermano, realmente en la ley, lo que estaba diciendo es, no se excedan en la respuesta, decía la ley. Pero el Señor sale con esto, mire, bien diferente. Yo les digo, no resistan al malo. O sea, la cuestión es actitud. Usted como creyente no puede devolver el trompón. No voy a hacerle de la pasada, ¿verdad? No, es que después de eso no dice nada. No. Usted no puede devolver la ofensa, al contrario. Si usted tiene a Cristo en su corazón, perfectamente va a decir, a saber qué le pasa al hermano. Y conmigo la agarró, a saber qué le pasa al hermano. O sea, Dios le va a ayudar. Dios le va a ayudar a que usted pueda superar eso, porque en su propia carne, y si usted es karateca, hermano, no va a aguantar. 3 gritos y va a caer el otro. Entonces tengamos cuidado. Entonces el ojo por ojo no funciona aquí. Me hicieron esto, yo voy a hacer esto. No, eso quiere decir que Cristo no está en su corazón. ¿Qué hicieron con Cristo? Me hicieron de todo. La noche que lo agarraron, llega uno. ¿Qué hizo Pedro? Le voló la oreja a Malco. ¿Qué hizo Jesús? La carne y el espíritu. Entonces nosotros, hermanos, estamos en un mundo violento. Aprendamos a hacer las cosas como Jesús las había dicho. Oíste, 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Estaba escrito, pero no en la Biblia. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. ¿Y cuál es el ejemplo? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Con el amor de Cristo, usted puede amar. Aquí estamos terminando ya. La Biblia no dice odia a tus enemigos. Eso lo escribieron en esos 400 años de oscuridad. Lo metieron pues aquí la ley nos manda a odiar. No. Nosotros, dice la palabra, que cuando alguien nos ofenda, hay que orar por él. Amén. Yo los veo que hasta ya están cansados. Mire. Señor, te lo llevas o te lo mando. Esas no son oraciones. Ese es odio. Aprendamos del Señor Jesús, hermanos, juramentos y votos no, y hay que amar a nuestros enemigos. Voy a orar un minuto. Voy a invitarle que incline su rostro. Si después de lo que leyó, hay situaciones en su vida que la Biblia lo tocó, pues, en este momento dígale al Señor que le ayude. ¿Cuánto tiempo ocupó Pedro para gritarle a Jesús en el mar, Señor, sálvame? ¿Cuánto tiempo ocupó Pedro? Segundos. Yo le voy a quitar un minuto. Padre Celestial,
los estándares del reino son muy elevados para nosotros. Y honestamente todos aquí hemos llegado a la conclusión que solitos no podemos. Por eso en el nombre de Jesús, todos los presentes acá, nos humillamos delante de ti y te suplicamos que nos ayudes con la ira, con la lujuria, que nos ayudes con los adulterios y las fornicaciones, que nos ayudes, Señor, con la falta de confianza en nuestra palabra, que nos ayudes, Señor, a no perder nuestra salvación por andar odiando a los enemigos, que sean enemigos ellos, Señor, pero no nosotros. No es posible, Señor, que nosotros humanamente podamos, pero si tú nos ayudas, sí podemos tener un corazón limpio de todas esas cosas. Ayúdanos a tomar medidas radicales con esas situaciones muy personales que quizás solamente tú y yo sabemos. Los demás no saben. Pero en nuestro fruto diario no damos fruto, Señor. No vemos fruto porque algo está impidiendo que nuestra vida espiritual crezca. Ayúdanos y fortalécenos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguien entre nosotros quiera entregarle su corazón a Jesús. Él es el que cambia las vidas. Solo Él. Él es el que rompe las cadenas y ablanda los corazones. Adoración, el Ministerio de Alabanza. Predica el hermano Abner Salas. Anuncios, hermano secretario.